Buenos días y gracias por acompañarnos. El día de hoy la doctora Marisel Maya, residente de tercer año casi ya oftalmóloga, nos va a hablar de un tema que es muy importante y está además cambiando bastante, que es el agujero macular. Buenos días, Marisabel. Buenos días a todos. Ahí se está escuchando todo. Sí, listo. Entonces, pues como dijo el doctor, yo soy María Isabel y el día de hoy les vengo a hablar de agujero macular. Negativo, pero sí, sí se lo puse. Entonces, ese es el contenido que tenemos ya sí para la charla de hoy. Vamos a empezar revisando pues la definición, pasaremos a hablar algo de la historia. Posteriormente de la epidemiología, qué es lo que pasa para que se formen estos agujeros maculares, la clasificación, que eso ha venido avanzando mucho y es muy importante para el manejo, luego el pronóstico, de qué se nos van a quedar estos pacientes, cómo se diagnostica, qué manejos hay y qué opciones terapéuticas ya hay en este momento pues para los agujeros maculares, y vamos a ver también que ha avanzado mucho como en los agujeros maculares, sobre todo grandes y de difícil manejo. Y por último, cómo son los resultados de esos pacientes y cuál es el pronóstico de ellos. Entonces, en cuanto a definición, tenemos que los agujeros maculares son un defecto anatómico redondo de espesor completo, es decir, van desde la limitante interna hasta el EPR a nivel foveal. La mayoría de ellos van a ser primarios, es decir, son causados por tracciones vitromaculares, y en el OCT lo que vamos a ver es una interrupción de la retina neurosensorial, y acá es como vemos clínicamente, que ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. Entonces, empezando por la historia, en 1869 Knapp fue el primero en describir un agujero macular en un caso traumático. Posteriormente, en 1871, Noyes describe pues, detalladamente, pues como oftalmoscópicamente, también en un caso traumático un agujero macular, pero no fue hasta 1900 cuando Gilby usó por primera vez el término de agujero macular. Posteriormente, Kuhn y Coates en el siglo XX empezaron a hablar que esos agujeros maculares se daban por una etiología degenerativa, y más tarde Seaman y Lister ya empezaron a hablar que se daban era por una tracción como tal del vítreo. Y ya hablando de la historia moderna, se empezó con Gass, que Gass fue el primero pues, en clasificar desde agujeros maculares inminentes pues, hasta los de agujeros de espesor total, que ya vamos a mirar un poco de la clasificación. Luego Kelly y Wendell hicieron la primera cirugía exitosa, y fue y sus colaboradores pues, fueron los primeros en describir por OCT todas las etapas del agujero macular. Ya pasando a hablar de la epidemiología, hay muchos estudios que hablan sobre la prevalencia de los agujeros maculares, pero podemos decir que la prevalencia va de 0.2 a 4 por 1000 personas. Este estudio, que tiene una prevalencia un poquito más grande, es porque pues, usaron pacientes mayores de 65 años, entonces la prevalencia en población mayor pues, va a ser mayor, porque esta es una enfermedad de personas más de edad avanzada. Y la incidencia, podemos decir que va de 4 a casi 8 por 100.000 personas año, y vamos a ver que va a ser un poco más común en mujeres que en hombres, con una relación de 3.3 a 1. En edad se va más o menos en la sexta a octava década de la vida. Vamos a ver que va a ser mucho más común en miopes, y algo súper importante que ahorita vamos a hablar más es que se puede presentar de forma bilateral hasta en el 16% de los pacientes, y es por eso que tenemos que estar muy pendientes también del ojo contralateral, sobre todo cuando tenemos pacientes con agujeros y contracciones ya en el otro ojo, porque tenemos agujeros inminentes. Y en cuanto a los factores de riesgo, los más importantes van a ser mujer, como les dije, tiene una prevalencia más marcada en las mujeres que en los hombres, y ser mayor de 65 años. Estos dos factores de riesgo se presentan en muchos de los pacientes pues, que vemos en la clínica, entonces de estar pendientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se forman estos agujeros maculares? Entonces, todo parte del desprendimiento del vítreo posterior. Entonces, tenemos que conocer, pues, como qué es el vítreo. Entonces, el vítreo
El vitrio pues es una sustancia gelatinosa que va a estar conformada al 98% por agua y el 2% por macromoléculas como condroitín, sulfato, hialuronato, colágeno, y la corteza va a estar rodeando como tal toda esa gelatina y la corteza va a estar formada por colágeno tipo 4 y por hialocitos. Y posteriormente tenemos esa matriz extracelular que nos va a permitir esa unión entre la corteza y la membrana limitante interna. Y acá vamos a tener glicoproteínas, fibronectina, laminina y colágeno. Recordar cuáles son esas zonas en las que el vitrio está más adherido como tal, que son la fóvea, el nervio óptico, todos los vasos sanguíneos. Entonces recordar que en estas partes el vitrio como tal va a estar mucho más adherido y pues ahí podemos tener problemas cuando el desprendimiento del vitrio no es totalmente completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la edad va a haber una licuefacción del vitrio, entonces se va generando esa destrucción de manera gradual del vitrio y va a empezar a acumularse detrás de la hialoides posterior y se va a generar esta separación vitrio-retiniana. Y como les mencionaba, el problema no es cuando se nos desprende del todo el vitrio, sino cuando tenemos un desprendimiento del vitrio que va a ser incompleto y ahí es donde se generan todas las patologías de la interfaz de vitrio-retiniana. Y teniendo en cuenta esto del desprendimiento del vitrio, también va a empezar a pasar un montón de cosas para que ya se forme como tal el agujero macular. Entonces, lo primero es que, como les mencioné, se va a dar un movimiento pasivo del líquido detrás, entonces va a haber una tracción anteroposterior que empieza a jalar y eso nos va a ayudar a que se forme ese agujero macular. También va a haber eso, la formación, cambios estructurales como la formación de quistes foveales que también se dan por esa misma tracción y también aparte de esa contracción que se da anterior-posterior, también va a haber una contracción hacia los lados, es decir, tangencial, que nos lleva al desprendimiento de los fotorreceptores y la apertura de la fovea para luego tener pues ya el agujero macular pues de espesor completo. Listo, pasando a la clasificación, como les mencioné ahorita, hay tres que son muy importantes. En el 95 salió la de GAS, que es la clínica, ¿cierto? En el 2013 ya por OCT se sacó pues la clasificación internacional como tal del agujero macular y el año pasado salió esta clasificación de CLOSE, pues del estudio CLOSE, que lo que buscaba era clasificar esos agujeros maculares grandes a partir de esta clasificación internacional que nos clasifica los agujeros hasta mayores de 400, ya esta lo que hizo es, bueno, ¿y los mayores de 400 qué? Entonces cogieron esos agujeros maculares grandes y también miraron cómo les iba mejor, pues con qué técnica quirúrgica les iba mejor según qué tan grandes eran. Entonces ya vamos a profundizar en todo eso. Entonces vamos a repasar pues la de GAS, esta tiene pues 4 estadios, empezamos por el estadio 0, que pues realmente no es un agujero, es un DVP parcial, tenemos una adhesión como tal, pero lo más importante acá es que no vamos a tener ninguna alteración en el contorno como tal foveal y pues como no tenemos ninguna alteración, los pacientes no se nos van a quejar de ninguna alteración de la agudeza visual y normalmente no progresan, sino que se les termina de desprender el vítreo y pues no pasa nada. El estadio 1 que se divide en A y B, tenemos el estadio 1A que va a ser pues también llamado punto amarillo por cómo se ve a la biomicroscopía, ¿cierto? Se va a ver una mancha amarilla, ya aquí es importante que tenemos, en la adhesión no teníamos, pero aquí ya sí tenemos como tal una pérdida de la presión foveal y todavía tenemos presencia de la tracción vitreomacular. Y acá el 50% resuelven y el 50% progresan, depende de qué, que se les desprenda del todo pues el vítreo. Normalmente van a tener agudezas visuales de 20-25 a 20-60, también se nos pueden quedar de metamorfopsias y ya en el OCT podemos empezar a ver estos quistes foveales. Tenemos la hialoides que está adherida acá en el centro, pero está desprendida en la periferia, ¿cierto? Y normalmente vamos a tener las capas externas, pues la elipsoide está íntegra, pero como vemos, por ejemplo, acá, la zona de interlimitación ya se empieza como a alterar. Entonces, pues para tener en cuenta, y el estadio 1B ya es el anillo amarillo, por cómo se ve aquí a la biomicroscopía, digamos que se puede decir que es un agujero oculto,
ya va a haber ruptura como tal de las capas más externas, todavía pues con esa tracción vitreomacular, ¿cierto? Y lo más importante es que ya hay como tal esa disrupción de la retina externa pues hasta el EPR. Pasando al estadio 2, ya es un defecto pues como tal en herradura, va a ser como tal un agujero macular, pero son más pequeños, son menores a 400 micras, ya va a ser de espesor total, pues como les dije, agudezas visuales en estos pacientes de 20-60, 20-100, también se nos quedan de metamorfopsias, y lo importante acá es que es como un opérculo, ¿cierto? Que va a estar desprendido de manera incompleta y pues como la hialoides todavía está adherida, pues va a haber una tracción oblicua que podemos ver pues a los de T. En el estadio 3 ya está pues el defecto completo, ya son más grandes, mayores a 400 micras, pueden tener esos bordes sobrelevantados, ya las agudezas visuales pues van a ser más malitas o más regulares, menores a 20-200, ya vamos a tener, ya pues ya no va a haber en este estadio pues como tal una tracción vitreomacular, ¿cierto? Y podemos o no todavía ver el opérculo, pero pues ya la hialoides está como tal desprendida, y a la biomicroscopía podemos ver el signo de Watzke-Allen, que podemos coger el lente de 90, apuntamos a la mácula y si hay una disrupción de las de luz a este nivel, pues es un signo positivo. ¿Qué? Lo presentan los pacientes en realidad. ¿Se lo ha visto? Sí, yo no lo he hecho. Agujero. Ya. Ya. Yo nunca lo he hecho, pero sí lo leí y yo dije, ve, ajá. Y ya pues el estadio 4 es un agujero totalmente desarrollado, sin tracción vitreomacular y pues como está totalmente desprendido, pues pueden presentar el anillo de Weiss. Redondeando, pues que ya les mencioné durante la clasificación de que se nos van a quedar los pacientes de disminución de la agudeza visual central, ¿cierto? Y pues que va siendo más marcada a medida que el agujero va siendo más grande o que tiene un estadio más marcado y de metamorfopsias, ¿cierto? Y en cuanto a las ayudas diagnósticas, pues como el gol estándar y lo que siempre tenemos que mandar acá es el OCT de mácula a todos los pacientes pues que les sospechemos agujero macular. Y de aquí les digo esto es porque esta clasificación internacional se basó ya en OCT, ¿cierto? Esta clasificación lo que hizo fue hablar de 3 grupos, de adhesión vitreomacular, tracción vitreomacular y el agujero macular de espesor completo. Entonces la adhesión vitreomacular la clasificaba en si era focal o si era difusa, según si era mayor o menor a 1500 micras, y podía ser aislada o concurrente según si tenía otras patologías retinianas pues que también estuvieran afectando al paciente. La tracción también se va a clasificar en amplia y en difusa según mayor o menor a 1500, también puede ser aislado o concurrente, y ya los agujeros de espesor completo, ellos los clasificaron en pequeños menores a 250 micras, medianos de 250 a 400 o grandes mayores a 400. También hablaban si el agujero tenía o no presencia de tracción vitreomacular y si eran primarios o secundarios. Los primarios van a ser los secundarios a las tracciones vitreomaculares, o secundarios, como vamos a ver ahorita, a otro tipo de patologías que nos pueden generar agujeros maculares. Entonces, como les mencioné, adhesión simplemente es el desprendimiento del vítreo que va a ser parcial, ¿cierto? Y si esto estuviera más amplio, es decir, si la adhesión fuera por ahí de aquí a aquí y fuera mayor a 1500, hablaríamos de una que es amplia, pero pues en este caso son focalizadas. Normalmente, pues como les mencioné, no hay ninguna anomalía en la estructura foveal y los pacientes van a ser totalmente asintomáticos. Ya en la tracción vitreomacular, pues como ya hay progresión del desprendimiento, va a haber cambios anatómicos como tal del contorno foveal, va a haber estos quistes que vemos aquí, va a haber elevación foveal y pues obviamente va a haber compromiso tanto de la agudeza visual, los pacientes se nos quedan de metamorfopsias, va a haber pues estos son como los 3 que sí o sí deben tener a los de T, entonces desprendimiento de la corteza vítrea, que la adhesión vítrea sea 3 milímetros del radio de la fóvea y
que los cambios estructurales estén, como les dije, los quistes y todo lo que tienen. Algo muy importante es que en la tracción todavía se conservan todas las capas retinianas. Listo, a diferencia del agujero, donde ya sí vamos a tener alteración de las capas como tal de la retina. Y posteriormente tenemos el agujero de espesor total, que ya, a diferencia de la tracción, sí hay como tal una interrupción de todas las capas de la retina, como les dije, desde la membrana limitante interna hasta el EPR, y se va a clasificar según el tamaño, si tienen o no tracción, y según la causa, si es primaria o secundaria. Recuerden, pequeño menor de 250, medianos de 250 a 400 y grandes mayores a 400. Bueno, aquí es importante que siempre se mide en la parte más estrecha del agujero. Listo, ya vamos a ver como las medidas de OCT, pero para que lo tengan en cuenta. Hay otras definiciones que el estudio internacional pues sacó, de las que me parecen importantes, el agujero macular inminente. Les mencionaba ahorita, es cuando tenemos en un ojo un paciente con un agujero macular y en el otro, en el contralateral, tenemos ya pues una tracción vítrea, entonces este paciente está en inminencia de hacer otro agujero macular en el otro ojo, ¿cierto? Entonces, recordar pues que siempre tenemos que estar muy pendientes del otro ojo y que estos pacientes allí, pues hay que estar con un seguimiento muy estrecho. Está también el agujero macular lamelar, que es un defecto de espesor parcial. Normalmente estos defectos, pues realmente estos no tienen como pérdida de las capas retinianas y van a ser como unas esquisis y unos defectos que son biotrilobulados, como vemos aquí. Van a tener un contorno irregular, pero la capa de fotorreceptores está totalmente intacta. No sé si les dije, pues esto es como una esquisis, o sea, una separación como de las capas, que también se nos puede presentar como un diagnóstico diferencial pues de un agujero de espesor total. Y el pseudoagujero, que normalmente se va a dar por, generalmente están asociados a membranas epirretinianas y se da por esa contracción que generan las membranas epirretinianas de los bordes como tal de la fóvea, que hacen que se verticalicen, que pueden ser en forma de U como los vemos aquí, que pueden ser en forma de V, ¿cierto? Y tienen todas las capas retinianas intactas, simplemente hay una tracción y por eso se ve esta forma. Y eso era lo que les estaba hablando de las medidas. Entonces en el OCT hay cosas que nosotros deberíamos pues medir, ¿cierto? El que más es útil para nosotros es el diámetro mínimo lineal, que es la parte más estrecha del agujero macular y es con el cual nosotros decimos si el agujero es pequeño, mediano, grande, etcétera. Pues y todos los estudios siempre se basan en este. Pero también está el diámetro de la base, los lados temporales y los lados nasales, que es más que todo para mirar los índices. ¿Para qué? Para el pronóstico, para uno saber cómo le va a ir al paciente, pues se puede basar uno en eso. Entonces, el lado temporal y el lado nasal van desde el diámetro mínimo al diámetro de la base y también está la altura, que es como tal toda la altura del agujero. Entonces, aparte de estas medidas, va a haber unos diámetros, ¿cierto? Perdón, unos índices. Entonces, está el índice de factor de forma, que lo que nos va a hacer es sumar el lado temporal, el lado nasal y lo divide por la base, y si nos da mayor a 0.9, entre más alto, pues mayor es la tasa de cierre de los agujeros. Entonces, si es mayor a 0.9, la tasa de cierre va a ser muy alta, hasta el 100%, pero si es menor de 0.5, tienen un cierre del 67%. Quirúrgico. Y el Macular Hole Index, que por ejemplo, quiero que lo recuerden, porque ese fue el que usaron en el último estudio de clasificación que les mostré el año pasado, que lo que toma es esta altura dividido la base del agujero, ¿cierto? Y si es mayor a 0.5, este Macular Hole Index, van a tener mejores resultados en cuanto a agudeza visual. Esto pues, se los mostré porque toda esta clasificación quirúrgica, la última, el estudio CLOSE, que fue para agujeros maculares grandes, ¿qué fue lo que hizo? Ellos cogieron, esta es la clasificación que ellos proponen, pues, la clasificación final que proponen. Entonces, ellos cogieron hasta acá, recuerden que nosotros hablábamos de la clasificación internacional hasta agujeros grandes mayores a 400, entonces ellos se adaptaron a esa y empezaron a clasificar a partir de ahí. Entonces, de 400 a 550
eran esos agujeros que eran grandes, XL de 550 a 800, XXL de 800 a 1000 y gigantes mayores a 1000. Los empezaron a clasificar y no solo se fijaron en el tamaño, sino que ellos también se fijaban cómo eran los bordes, entonces si eran planos, si estaban edematosos, si tenían quistes, también si tenían, pues lo que les dije del Macular Health Index, también lo tenían en cuenta, si tenían o no tracción vitreomacular asociada y si tenían o no membrana epirretiniana asociada. Entonces, ellos lo que quisieron hacer fue agrupar, ellos cogieron muchos estudios, fue agrupar todos estos pacientes y mirar en estos tamaños con qué técnica quirúrgica les iba mejor, porque esto siempre ha sido una incertidumbre muy grande, sobre todo en agujeros maculares muy grandes. Entonces, en los grandes, que como les dije, de 400 a 550 micras, les iba muy bien con el pelamiento de membrana limitante interna. Me estoy adelantando un poquito al manejo, pero es para que entendamos la clasificación y ellos por qué lo hicieron. Ya vamos a profundizar en eso. Tenían una tasa de cierre con el pelamiento de hasta el 96%. Ya los más grandes, pues los XL de 550 a 800, vieron que les iba mejor con la técnica de flap invertido, una tasa de cierre hasta el 99%. Y ya en los agujeros realmente mayores a 800, o sea, los XXL y los gigantes, les iba mejor con estas técnicas que ahorita se las voy a mencionar, que son el injerto de membrana amniótica, la hidrodisección macular y el trasplante autólogo de retina, ¿cierto? Entonces, tanto los XXL como los gigantes, o sea, mayores a 800, con estas técnicas pues como más pues complejas y avanzadas. Y acá les traigo como el resumen porque les he hablado de un montón de clasificación, ¿cierto? Entonces acá está la clínica o la de gas, la internacional y la de close, que realmente tienen que se correlacionan. Entonces, pues el estadio 0 de la de gas pues va a ser la adhesión, el estadio 1 va a ser la tracción vitreomacular y el estadio 2 pues de la de gas puede ser un agujero que puede ser pequeño o mediano. El estadio 3 de la de gas puede ser uno mediano o uno grande y el estadio 4, uno pequeño, mediano, grande. Esto es con tracción y este ya sin tracción vitreomacular. Y como les mencioné ya, lo que hizo el close fue a partir de estos grandes, empezar a clasificar los grandes más hacia allá, ¿cierto? Todo esto que hemos hablado pues es de los primarios, pero también hay otras causas y tenerlas en cuenta. Por ejemplo, acá que nos llega tanto trauma, también el trauma nos puede generar los agujeros maculares. Pacientes miopes altos también pueden generar esta patología con degeneración macular relacionada con la edad. De la angiectasia, de acá les dejo pues esta tablita para que sepan que hay otras condiciones que también nos pueden generar estos agujeros y también hay que tenerlas en cuenta. Y para el manejo, entonces, tenemos varias opciones. La observación puede ser una opción, ya vamos a ver en qué casos, pero pues el gold estándar hasta el momento sigue siendo pues la vitrectomía con el pelamiento de membrana limitante interna bajo gas y con el posicionamiento pues hacia abajo según la escuela pues que tenga el retinólogo. Y vamos a ver que hay otras técnicas como el flap invertido, podemos usar coadyuvantes como el concentrado de plaquetas, el injerto de membrana amniótica, la hidrodisección y el trasplante autólogo. Entonces, realmente desde el 90 pues se está hablando pues de la vitrectomía para el tratamiento de estos agujeros, pero antes tenían una tasa de cierre muy bajita, del 58%, y eso ha venido aumentando. ¿Por qué funciona la vitrectomía? Pues o cómo funciona. Entonces, con la vitrectomía, nosotros ¿qué buscamos? Liberar toda esa tracción vitreomacular, ¿cierto? Eso nos va a dar el espacio y nos va a permitir hacer maniobras como el pelamiento de membrana limitante interna, pelamientos de MER y otras cosas que debemos hacer con estos pacientes, y también crea espacio para que el gas que debemos poner pues quepa pues. Y el gas nos sirve, no porque si no ponemos gas no nos va a cerrar como tal el agujero, pues no es indispensable, pero se ha hablado que el gas deshidrata como tal los bordes del agujero macular y puede ayudar o que los pacientes que tienen gas pueden tener un poquito más de tasa de cierre que a los que no se les pone por esto. Y el cierre se da principalmente es porque con todo el trauma quirúrgico se generan pues un montón
de inflamación y se empiezan a dar un montón de citoquinas que permiten la proliferación de las células de Müller, y eso lo que hace es que se regenere como tal todo el tejido en el agujero macular y se pueda dar como tal el cierre. Entonces, la observación en quienes la vamos a considerar, hay que mirar muy bien, pero la observación pudiera ser una posibilidad en pacientes con adhesiones vitromaculares, pacientes asintomáticos, preguntarles muy bien. No es lo mismo que tengamos un paciente con agudezas visuales de 20/40, 20/200 y con metamorfopsias, pues pucha, ya ahí uno dice, consideraríamos el manejo quirúrgico. Entonces debe ser un paciente asintomático, y si lo vamos a considerar en una tracción vitromacular, que sea una tracción vitromacular muy mínima. Estos pacientes pueden tener un cierre espontáneo hasta el 40%, y también se habla de una posibilidad de observación en los estadios 1, donde podemos tener un cierre espontáneo del 48, 29 permanecen estables, 23 progresan, y recordar que a peor visión, lo que les estaba diciendo, pues mayor riesgo de progresión, entonces también tener en cuenta esto para decidir qué manejo. También se ha empezado a estudiar mucho, pues, o existe el manejo médico para los agujeros maculares, especialmente con AINES. Pues ya se están empezando a estudiar pues con esteroides, con inhibidores de anhidrasa carbónica, pero especialmente con AINES, que también puede ser una opción, pues como en estos que son muy leves, o que definitivamente el paciente tenga contraindicada la cirugía, o pues quien no se quiera operar. Pero la gran mayoría obviamente van a terminar en una vitrectomía, para que pues sepamos. Entonces la vitrectomía, como sabemos, pues ya de manera transconjuntival, se pueden usar puertos, los más usados son los de 25, y lo que buscamos es desprender esa hialoides posterior de todos los bordes del agujero macular, del nervio óptico. Normalmente los retinólogos ponen triamcinolona para poder ver bien dónde está toda la corteza vítrea y poderla despegar. Y ya lo que pues ya los retinólogos hacen más que todo vitrectomías extendidas. Eso es que desprender toda la hialoides también en la periferia, extrema periferia, pues eso se llama como el afeitado de la base vítrea. ¿Por qué? Pues primero porque eso nos permite tener pues como más posibilidad, pues no, nos da como más prevención que hayan más complicaciones, entonces menos riesgo de desprendimiento de retina, también nos da más espacio para hacer un montón de maniobras, también más espacio para el gas. Entonces, pues ya lo que se inclina a los retinólogos es a vitrectomías extendidas. Recordar las tinciones, ¿para qué? Para poder ver bien, y pues para que los retinólogos puedan ver qué es lo que van a hacer o qué es lo que van a coger. En estos casos, pues vamos a ver qué va a ser la membrana limitante interna. Y otra cosa es, si tienen membranas epirretinianas, que acá no lo voy a mencionar, también hay que quitárselas. Entonces, quitar la membrana epirretiniana y hacer el pelamiento de membrana limitante interna. Entonces, con las tinciones ellos que buscan, las tinciones que hay son el de verde lisamina, que nos va a teñir muy bien la membrana limitante interna, pero esta ya no se usa casi porque la seguridad fue como muy cuestionada, porque generaba como cambios en el EPR y no duraba mucho, era 30 segundos, entonces no era tan buena. Está la Sultripan, que tiene muy bien la MER y mal la membrana limitante interna, y debemos tener un contacto por 2 minutos para que sí nos tiña. Y está el azul brillante, gracias Ari, que tiene muy bien la membrana limitante interna, pero muy mal la MER, y esto pues es seguro y es una alternativa muy buena, pero lo que yo más he visto que usan es el Twin, porque nos tiene los otros dos, nos combina estos dos azules. Entonces nos tiñe muy bien tanto las MER como las membranas limitantes internas. Y pues el pelamiento de membrana limitante interna, lo que se busca con esto es crear como un flap alrededor del agujero, una maculorexis como vemos acá. Entonces ellos cogen los forceps como si fuera pues la rexis en la cápsula del cristalino, pero la idea es hacerlo con la membrana limitante interna. Cogen los forceps, agarran y empiezan a hacer ese movimiento circular.
¿Para qué? Eso libera toda la tracción tangencial y estimula la reactividad de las células de Müller que les estaba diciendo para que se vuelva a llenar el agujero, ¿cierto? ¿De qué tamaño? Esto ha sido cuestionado realmente, pues en los estudios, entre más grande, tienen como una mejor tasa de cierre y pues anatómicamente y en cuanto a visión también les va un poquito mejor, entonces entre más grande pues mejor, pero generalmente los retinólogos lo hacen de 1 a 1.5 diámetros de disco. Y otra cosa importante es que muchos estudios hablan que cuando los agujeros maculares son menores a 400, incluso ni siquiera se necesitaría un pelamiento de membrana limitante interna y no hay diferencias entre hacerlo y no hacerlo en cuanto a resultados, pero en los mayores de 400 la tasa de éxito y la tasa de cierre sí empieza a aumentar. Sin embargo, lo que yo he visto es que la mayoría de los retinólogos sí hacen el pelamiento, incluso en agujeros que son más pequeños, pues a pesar como de los estudios. Otra de las técnicas es la técnica de flap invertido de membrana limitante interna, que se va a dar más que todo, sí, que lo vamos a usar en agujeros, como les mencioné, un poco más grandes, y acá lo que se busca es, hacen el mismo pelamiento de membrana limitante interna y luego de hacer toda la maculorexis, van y posicionan el flap, que hay varias maneras de posicionar el flap, pero la idea es que la capa de la membrana limitante interna que está en contacto con el vitro la volteen y esa es la capa que debe quedar en contacto como tal con el agujero. Y eso lo que hace es como un andamio para que todas estas células de Müller y toda la proliferación pues llene el agujero como tal. Ahí están haciendo la maculiorexis. Y posteriormente la... Sí, pero incluso, pues, lo que pasa es que hay demasiado y les quería traer mucho, pero es muy largo el tema. Incluso uno dice, pucha, si ya son pacientes refractarios, con agujeros maculares muy grandes, que no han respondido ni siquiera al pelamiento y le va a hacer un flap y no tengo membrana limitante, pues sáquela de otra parte. Sáquela de otra parte y yo ahí la mete al agujero. Incluso ya vamos a ver otras técnicas. Membrana amniótica, concentrado de plaquetas, ya les voy a mencionar. Entonces, estos pacientes siempre dejarlos en la medida de lo posible, pues con gas. Hay muchos tipos de gas, el C3F8 pues creo que es el que tienen en San Diego, y estos yo pues no los he visto en San Diego, pero el que más, el aire tal vez, el SF6 en la literatura pues es el que más dicen como que sería ideal dejarlo, pero pues si uno no tiene... Ajá, sí, este. ¿Y cuánto debe durar? Realmente, pues esto es un poquito debatido, pero normalmente de 3 a 7 días. Ya vamos a ver que les quería hablar del posicionamiento. Eso. Esta es otra de las cosas muy debatidas. Entonces, el posicionamiento, entonces son los pacientes, ¿no?, que tienen que salir en decúbito plano. ¿Para qué? Para mantener la intercara gas agujero macular, y que pues como se mantiene esta intercara, pues ayuda como tal al sellado y pues a que se cierre el agujero, ¿cierto? Y también pues por un efecto mecánico, porque mantiene los bordes del agujero macular contra el EPR y genera presión en contra de los vectores traccionales que generaron como tal el agujero. Pero ¿por cuánto tiempo esa posición? Eso también pues es muy debatido, pero de 8 horas al día por 5 a 7 días, dependiendo de la escuela de retinólogos, pues a que uno le pregunte, pero desde 1997 se ha buscado reducir ese tiempo del posicionamiento, incluso pues hay otros estudios más recientes que hablan de posiciones no supinas, que realmente no necesitamos el decúbito prono para que se cierre el agujero. ¿En quiénes? En agujeros que son muy pequeños y realmente cuando lo mandan, y algunos estudios dicen que en 48 horas el agujero ya está cerrado, entonces que no tiene que ser por tantos días y que incluso si son muy pequeños no necesitan la posición
en decúbito prono solamente no tener posición supina. Listo. Y otra de las cosas que encontré es que en agujeros, lo que les decía, muy pequeños, solamente mayores a 600 necesitan la posición. Los menores a 600 no había diferencia entre ponerlos boca abajo y no ponerlos boca abajo. Y aquí también se ha buscado como algunos coadyuvantes. El factor de crecimiento bovino realmente empezó a mostrar como buenos resultados, pero cuando hicieron los estudios con el factor bovino recombinante no fueron buenos los resultados, entonces como que lo descartaron. Con el suero autólogo no les ha ido tan bien como con estos dos, entonces lo que está mandando a la parada ahora es el concentrado de plaquetas autólogo y los tapones de membrana amniótica. Entonces el concentrado de plaquetas autólogo lo que hacen es como sacarle sangre al paciente, crean ese concentrado de plaquetas y les dan una membranita como con una solución y eso se lo inyectan al paciente y les ha ido pues muy bien, pues tienen resultados visuales muy buenos y resultados anatómicos también muy buenos. Y los tapones de membrana amniótica también han sido muy buenos. Ellos lo que hacen, normalmente la que prefieren son la crioprecipitada, no la deshidratada, porque tiene mejor tasa de cierre. Les ponen la membrana amniótica con el lado estromal hacia el agujero macular y también tienen pues como buenos resultados, tanto funcionales como anatómicos. Otra de las técnicas es la hidrodisección macular, que eso es pues solamente como para mostrarles. Esto es lo que se hace. Bueno, una cosa que les iba a mencionar en el pasado es que todos estos coadyuvantes, ellos mencionan que es muy bueno porque cuando vos haces un flap de membrana limitante interna pues, o un trasplante autólogo de retina que ya les voy a decir, vos necesitas sacar del mismo paciente el tejido que vas a ir a meter al agujero, ¿cierto? Entonces, que eso sería como una desventaja porque pueden generar complicaciones y todo. En cambio, que con el tapón de membrana amniótica y con el concentrado de plaquetas, vos solamente pedís al banco o te llega el tejido y vos lo pones. Y esa es una de las ventajas, pues, como más importantes en cuanto a esto y se disminuye el riesgo de complicaciones al sacar los tejidos del mismo paciente. La hidrodisección macular, entonces lo que se hace es inyectar solución salina detrás y generar un desprendimiento de retina en ese punto a nivel macular y lo que hace es que levanta, como vamos a ver ahí, como los bordes como tal de la retina y hace que por este mecanismo ya se junten, ahí vamos a ver, ya se junten como tal los dos lados pues como de la retina y eso ayuda a que se dé el cierre del agujero macular mucho más fácil. Eso como que los levanta y ya hace que se cierre mucho más fácil el agujero. Los retinólogos les da mucho susto. Les da mucho susto realmente. O sea, realmente todas estas técnicas son muy nuevas. Y no es como que fue pucha lo más estudiado y lo que más se hace. El estudio más grande que hay es el CLOSE que les mostré, que intentó coger un montón de estudios y mostrar tasas de cierre, que fue lo que les mostré al principio, que la tasa de cierre con en agujeros muy grandes, pues realmente en esas tres últimas técnicas es mayor al 80%, pero que se haga demasiado, no, y que se tenga mucha experiencia tampoco. Entonces, realmente es generar un desprendimiento de retina en ese punto que uno no sabe si se va a extender o qué tan controlado es algo peligroso. Sí, sí, pero igual. Incluso hablan de técnicas, pues, que cómo lo hacen. Entonces, no, alrededor del agujero hágale 2 o 3 huecos, literal, para inyectarle la solución salina y que eso se levante y que ya pues se pueda dar la forma o incluso si les da mucho susto a través del agujero. Sí, y acá, sí, esto es para cuando uno ya, pues, ¿qué más se hace? O sea, estos son como medidas, ajá, sí, y pues acá les traigo pues como 2 casos donde se hizo esta técnica y les fue bien y vean que la huella
mejoró. Incluso ya en casos pues mucho más desesperados, combinar técnicas de las que les he dicho. Entonces, por ejemplo, aquí están combinando la hidrodisección y la membrana amniótica. Entonces, primero hacen la hidrodisección que acá le hicieron a través del agujero, luego succionan otra vez pues como toda esa solución para luego ir a poner un tapón de membrana amniótica pues en el agujero. Y pues esto también es como para mencionar, esto es como cultura, pues, como saber que se están haciendo muchas cosas pues, para los agujeros. El trasplante autólogo de retina, y no solamente el trasplante autólogo de retina, sino que leí que hay trasplantes autólogos de cápsula del cristalino y se la pueden sacar tanto de cápsula anterior como posterior y también se la pueden ir a poner al agujero y también ha mostrado buenas tasas de cierre. Y ya también está el trasplante autólogo de retina, que es el que les estoy mostrando, que lo que hacen es coger 2 diámetros de disco de retina periférica, como estamos viendo ahí, pero es quitarle al paciente un pedazo de su retina. Periférica, sí. Es que hay muy poquitos cables. Ajá. Elisa, yo no sé si acá se está yendo. Y lo que pasa es que estas medidas las hacen ya cuando son agujeros muy crónicos, que ya no saben qué hacer, que... Ya voy, ya voy, ya voy. Entonces, los resultados, normalmente, pues, y ahora la literatura juntando todo, la tasa de cierre de los agujeros maculares en general es buena, pero eso va a depender de muchas cosas, del 95% habla en la literatura. Pero depende del tamaño, no es lo mismo tener un agujero grande que uno chiquito. Menores a 400 tienen una tasa de cierre del 92, pero baja mucho cuando son mayores a 400, que hasta el 56% hablan en la literatura. Cuando son cierres espontáneos, la media, o sea, el promedio de la media de ese agujero es de 200, ¿cierto? Para tener en cuenta que son agujeros pequeños, para uno darle el chance, pues, como de que cierren espontáneamente. Y los estudios también muestran que hay una alta tasa de cierre hasta que el agujero es, pues, de 650, más de allá, yo no, pues, es más difícil que tengan una buena tasa de cierre. Y también, por ejemplo, de las técnicas, depende de las técnicas. Entonces, el pelamiento de membrana limitante interna tiene una efectividad del 87 a un 100, una tasa de cierre muy buena, y no hacerla tiene muy pobres resultados, o sea, tiene una tasa de cierre del 32 al 48. Lo que les dije y lo que les mencioné, menores a 400, realmente no hay diferencia entre hacer o no pelamiento en los estudios. Lo que se hace en la vida real es diferente, pero mayores a 400 sí está muy demostrado que no hacer el pelamiento en agujeros mayores a 400 tiene un 73% de tasa de cierre versus un 100 si usted le hace el pelamiento. Entonces, hacerlo. También depende de qué, pues, no, eso ya es otra cosa, pues, pero el OCT también es importante ver cómo están esos segmentos externos e internos, cómo está la membrana limitante externa y cómo está la elipsoide para el pronóstico visual. Si usted ve demasiada alteración en esos pacientes antes de hacerle la cirugía, probablemente no tenga tan buen resultado visual y es algo que debemos tener en cuenta. Y lo otro es qué tanta recuperación visual tienen estos pacientes. Normalmente, pero pues estos son de agujeros más pequeños, pues tienen agudezas visuales promedios de 20-40 y tienen una mejoría de 15 letras en el 60%. Obviamente, entre más pequeños van a tener mejor agudeza visual y entre menor tiempo hasta la cirugía también van a tener mejor agudeza visual. Otra de las cosas es cómo se le cerró el agujero. Se habla de varios patrones de cierre. Entonces, pues encontré este estudio que habla de eso y ellos clasifican los patrones de cierre del agujero en 3, 0, 1 y 2. Entonces, ¿qué?
Entonces los 0 son los que no se nos cerraron y los 1 y los 2 son los que sí se nos cerraron. El 1 se nos cerró, pero no tienen, pues no utilizaron tejidos externos para poner al agujero, y en el 2 sí utilizaron tejidos externos. Entonces, el 0A es cuando tienen los bordes planos, el 0B los bordes elevados y el 0C con quistes o bordes de hematosos. Estos no se nos cerraron. Los 1 que sí se nos cerraron, entonces acá hubo, pues, este es el ideal, todas las capas de la retina están perfectas. El 1B no se nos lograron reorganizar las capas externas, grave, pues porque, los fotorreceptores, y el 1C, no se nos reorganizaron las capas internas. Y en el 2 tenemos, como les dije, como usaron tejido externo, pues, o tejido autólogo, pues, en el 2A el tejido está en todas las capas de la retina. En el 2B está el tejido en las capas internas. En el 2C el tejido está en las capas, están las capas externas, acá en las internas, y acá está en forma de H de tejido. ¿Para qué es esto? A los que mejor les fue, claramente, fueron a los del grupo 1. Entonces también uno mirar en el OCT cómo fue ese patrón de cierre. Y a los del grupo 1, a los que mejor les fue, claramente fue al 1C y al 1A. Entonces también tenerlo en cuenta para el pronóstico de nuestros pacientes. Y complicaciones que se nos pueden generar, muchas, demasiadas, intraoperatorias, pues los regmas retinianos hasta un 10 a un 20%, daños en EPR, capa de fibras, sangrado, petequias, desprendimientos de retina posteriormente también podemos presentar, reaperturas o incluso nunca cierres del agujero, catarata porque de la vitrectomía, pues para tenerlos en cuenta. ¿Y qué hacer? Se habla que reapertura del agujero macular hasta en un 2%. ¿Qué hacer? Ya les hablé pues como de muchas técnicas. Encontré este artículo que incluso hacía unas relajantes en el agujero para poder, pues para ver si cierran. Pero pues ya es como poner ya, yo no sé, pues como buscar un montón de técnicas nuevas para mirar si nos cierran esos agujeros. Y como conclusiones, quiero traerles que pues, si nos llega un paciente, le hacemos el examen físico y nos encontramos esa imagen de agujero macular, siempre, siempre es obligatorio hacer un OCT, ir a la clasificación, que esta es la más actualizada, que resume todo, y ya según eso, ir a mirar que, pues obviamente remitir a retinología y ya mirar qué técnica quirúrgica es la mejor para nuestro paciente, que según este estudio, dividiéndolo, menores de 550 el pelamiento sigue siendo pues como la técnica más aceptada, de 550 a 800 el flap invertido, y ya todas estas técnicas nuevas para agujeros mayores a 800. Muchas gracias, era lo que les quería compartir el día de hoy. Gracias. Un tema que, como decía, está cambiando y es muy bonito, pues también por las áreas diagnósticas que tenemos y por las técnicas quirúrgicas que todavía cambian. Pero yo sí creo que cuando están tan grandes sí necesitan ayuda de algún factor de crecimiento de cualquier tipo, los que mostraste, no sé cuál será el que mejor funciona, porque si está ahí, si están separados. Depende mucho, pues, a ver, nosotros acá, pues yo no conozco que están haciendo el concentrado de plaquetas acá en Medellín, pero por ejemplo en Boscal lo están haciendo porque tienen el banco, Propio. pues tienen la clínica, pero también tienen unos kits que, pues yo no sé si eso podría llegar a ser una de las soluciones, por ejemplo, para Medellín, para que lo empiecen a hacer, que les llegan a la clínica tal cual como ya, su kit de concentrado de plaquetas. Lo mismo que es con la membrana amniótica, pues también se podría, no sé si alguien lo está viendo acá, No tiene pero que- podrían La ser. verdad, sí. Sí, Está puesto. Ellos estaban en lo que pasa es que ella como que no hace un estudio de plasmático y lo que hacen es como lavarle durante el caso. Pero de concentrado de plaquetas. No le sacan su implante. Y Ya. le sacan, pues como de la preventa, los últimos mientras estaban haciendo el procedimiento, le sacan la parte de arriba, incluso normalmente con la cadena que la medía en cielo. Y le hizo el procedimiento, le puso plasma y Muy bueno. interesante. Por eso necesita algún factor de crecimiento definitivamente. Y lo ponen ahí, o sea, lo inyectan ahí. Sí, lo inyectan ahí. Y la membrana amniótica, ¿con qué la pegan?
No. La ponen ahí, Lo ponen. La ponen. Pues, por ejemplo, lo que pasa es que esos bordes sobrelevantados, ellos lo que intentan es meterse, Por eso lo que decía Debajo. la maculodisección. ya, pero se intentan meter debajo y excepto de todas las técnicas que vi, la única que se pone encima, que lo que le hacen el láser, es el trasplante autólogo de retina. Entonces lo sostienen, como por decirlo así, pues con los mismos bordes del agujero en las otras técnicas. Pero si la idea es detección temprana. Y otra cosa que me dijiste nueva, que me parece interesante a tener en cuenta, es el manejo conservador. ¿Por qué? Porque a veces tienen pacientes en Colombia que no tienen seguridad social y no tienen plata. Que si uno le puede dar Ay, una no. posibilidad con un AINE o un inhibidor de la anhidrasa carbónica, pues no puede intentar. Ay, eso es más delicado, sí, también. Pues sí, no, pues, se hace siempre cirugía, pero si el paciente no tiene plata ni nada. Pues lo tiene contraindicado, cuántos pacientes los mandan aquí al Pablo, que son de cuarto nivel, no los operan en el otro y tienen agujero, pues o Porque una sea, herramienta con que Ahí tenemos AINE, inhibidores orales. tópicos. acceso. Ya, pues eso se está estudiando, el más aceptado son los años, pero se están estudiando y estudios con esteroides y con inhibidores. Si no genera mucha toxicidad y se puede, yo pienso igual que vos. Se le brinda al paciente esa Eso oportunidad. es otra cosa, sí. ¿Quiénes de ustedes se chequean frecuentemente con un AMSLR o algo? ¿Cómo están? Ninguno, ¿cierto? Eso es importante. Deberíamos, porque como somos binoculares, la mayoría se dan cuenta muy tarde. Y es por eso. María, muchas gracias. Muy, muy bueno. Muy, muy interesante.